El tema de hoy, como les dije al principio, es acerca de la futura tribulación. No me acordaba dónde había puesto el signo de interrogación. La futura tribulación. Recuerden que desde el jueves pasado, el video del jueves está acá en mi muro para los que no lo vieron. El jueves pasado comenzamos a hablar acerca del último discurso de Jesús, la última conversación de Jesús con sus discípulos, que es el discurso más largo del Señor, la enseñanza más larga. A algunos no les gusta la palabra discurso, la predicación, si te gusta más, o la enseñanza más larga de Cristo en respuesta a una pregunta muy corta de los discípulos y que tiene que ver con una predicción acerca del futuro. Jesús les predice el futuro a ellos. Y les dije el jueves pasado que vamos a hablar de este discurso que es corto a la vez, pero es largo porque abarca muchos temas. A ver, donde uno puede darse cuenta que solamente alguien sobrenatural y divino puede hacer lo que hizo Jesús. En tan poco espacio de texto, como lo tenemos en nuestra Biblia, un solo capítulo, el capítulo 13 de Marcos, como el capítulo 24 de Mateo, contar cómo iba a ser la historia, la vida en el mundo, desde su primera venida hasta su segunda venida. Todo lo acontecido y por acontecer hasta la segunda venida de Cristo, desde su primera venida, Jesús lo explicó en un capítulo. Impresionante. Y les dije también que lo íbamos a ir desarrollando 3 jueves. Hoy es el segundo jueves y hoy nos toca hablar acerca de la futura tribulación. ¿Y por qué digo futura con signo de interrogación? Primero quiero decir esto. Yo sé que este es un tema controversial, un tema que a muchos también les llama la atención, esto del apocalipsis, las señales, el tiempo final, el fin del mundo, la bestia, el anticristo, el falso profeta, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hacer con ustedes, quiero pedirles que me acompañen, hacer este ejercicio, a tratar de escuchar las palabras de Jesús como si nosotros fuésemos los discípulos que estuvimos ahí, escuchando. No va a ser fácil, porque es imposible no leer las palabras de Jesús con los anteojos de nuestra propia cultura, de nuestra propia educación, de nuestra propia formación, que aunque algunos no sean creyentes, no sean cristianos, en este país fuimos formados con un trasfondo cristiano. La mayoría hemos sido católicos de nacimiento, ¿verdad? Entonces hay algunas nociones cristianas que las tenemos incorporadas y que no te las sacás al momento de leer la Biblia, de leer las palabras de Jesús. Ahora, los discípulos de Jesús no tenían el trasfondo cultural cristiano católico que nosotros tenemos cuando leemos las palabras de Jesús, ni siquiera tenían trasfondo evangélico, porque ellos no eran evangélicos. Como muchos de nosotros somos evangélicos, y cuando leemos la Biblia, la leemos como evangélicos, el católico la lee como católico. Ahora ellos, al escuchar las palabras de Jesús por primera vez, las están escuchando como judíos practicantes de la religión judía. Las están escuchando dentro de su contexto cultural, social, político, histórico en el que se encontraba. Entonces yo quiero que si podemos, con la ayuda de Dios, tratar de situarnos un poco en la cabeza de Pedro, Juan, Mateo, Bartolomé, Jacobo, al escuchar estas palabras de Jesús. ¿Cómo les sonaba a ellos? ¿Qué era lo que ellos podían entender? Porque evidentemente Jesús no les estaba hablando en jeringoso, ellos podían entender claramente lo que Jesús les estaba diciendo, más cuando estas palabras de Jesús son la respuesta a una pregunta clara de parte de ellos, cosa que Jesús no le va a contestar dándole volteretas, esquivando la situación, sino que también la respuesta es clara. Y fue clara para ellos y debería ser clara para nosotros. Entonces, primero, vamos a intentar leer Marcos, capítulo 13, versículo 14 al 23, como si nosotros estuviéramos escuchando al pie del Monte de los Olivos las palabras de Jesús por primera vez. Es un ejercicio muy difícil para hacer, vamos a intentarlo. En segundo lugar, ¿por qué el signo de pregunta? ¿Por qué el signo de interrogación en el título de esta enseñanza de hoy? La
futura tribulación? Claro, porque, a ver, nosotros desde nuestro contexto, que vivimos de este lado del mundo, somos occidentales, nosotros somos occidentales, ¿sí? Todos los que vivimos de este lado del planeta, ¿sí? Somos occidentales, descendientes de europeos, que también obviamente son occidentales, y existe el mundo que es oriental, ¿verdad? No está de más decir que somos culturas diferentes. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, como dije recién, la leemos dentro de nuestro marco cultural. Y cuando nosotros miramos lo que pasa, leemos los diarios y vemos las cosas que ocurren en el mundo, y después leemos las palabras de Jesús y leemos el Apocalipsis y vemos todas las cosas que se describen ahí y decimos, bueno, eso todavía no pasó. Eso todavía no ocurrió. La tribulación es algo que está por venir. Porque acá dice que va a pasar esto y que va a pasar lo otro, que va a haber catástrofes, desastres naturales, el anticristo, la bestia, etcétera, como mencioné recién, y esas cosas todavía no están pasando. Las cosas están mal, pero no estamos en la tribulación. Bien. Ahora, si nosotros le preguntáramos a los cristianos que viven del otro lado del planeta, ellos, a ver, al leer las palabras de Jesús en Marcos 13, del 14 al 23, o todo el capítulo 13 de Marcos, mejor dicho, ellos cómo interpretarían las palabras de Jesús, siendo que, escuchen estos datos, son de hoy, son datos de hoy, siendo que 13 cristianos han sido asesinados por día el año pasado. La mayoría de ellos, el 91% de ellos, fueron asesinados en África, en el continente africano, por parte de lo que es la persecución del Islam, la persecución musulmana sobre los cristianos en África. Ahora, escuchen este dato. 13 cristianos fueron asesinados por día. Hacé la cuenta. 13 por 365 días. Fueron asesinados durante el año pasado y el 91% de ellos en el otro mundo, que no es el occidental, que no es nuestro mundo, que no es nuestra cultura, que no es nuestro mismo contexto político y social. Escuchen, este dato surge de un ministerio, una ONG cristiana, que se llama Puertas Abiertas, lo pueden encontrar en internet. Ellos se dedican a socorrer y ayudar y a informar de lo que sucede con la iglesia, con los cristianos perseguidos en el mundo entero. Y en el informe que presentaron hoy, el informe termina pidiendo oración, escuchen, por 340 millones de cristianos que sufren persecución en China, Nigeria, Corea del Norte, Afganistán, Mozambique, Cuba, México, más cerca que de nosotros, Colombia, también más cerca, Birmania, Tailandia e India. Y la persecución mayormente viene por parte de extremistas islámicos, comunistas, por hindúes, por católicos en algunos lugares, como por ejemplo en Colombia, y por narcotraficantes. Estos son los perseguidores de nuestros hermanos, de 340 millones de hermanos nuestros en estos países, la mayoría de ellos no son del mundo occidental, que están sufriendo persecución. Otro ministerio cristiano que se dedica a ayudar a la iglesia perseguida, a los cristianos perseguidos, es el ministerio La Voz de los Mártires. También hoy, este ministerio pidió oración por la iglesia perseguida en Níger, África. ¿Por qué? Porque el 2 de enero, este 2 de enero, hace un par de semanas atrás, extremistas islámicos mataron en una aldea a 100 personas. Entonces, si nosotros le preguntáramos a ellos ¿qué piensan del discurso de Jesús acerca de la tribulación? O mejor dicho, si vamos los cristianos de acá, los predicadores de acá, a predicarles a ellos que todavía la tribulación no ha llegado, que todavía la bestia no se ha levantado, que todavía la persecución que dice la Biblia no ha venido sobre la iglesia, ellos se van a mirar entre ellos
Y después nos van a mirar a nosotros y nos van a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué palabras de Jesús me estás hablando? Si lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 13, en Mateo capítulo 24, Lucas 21, es lo que nos está ocurriendo a nosotros ahora. Lo cual a mí me llevó a plantearme algunas cosas. ¿Sí? A ver, todavía estoy en edad de hacerme preguntas con respecto a mis propias creencias, con respecto a lo que aprendí en el seminario, con respecto a lo que he leído y sigo leyendo, y me hago todavía preguntas. No me considero alguien que ya llegó y encontró toda la verdad. No me considero, no sé, a veces lo siento como un defecto, les digo la verdad, a veces lo vivo con un poco de angustia y de sufrimiento, porque me siento que todo el tiempo estoy buscando, y siento como que todavía no llegué. Y capaz que no quiero hacerme el pero el apóstol Pablo creo que lo sintetizó en Filipenses capítulo 3 cuando dice, yo tampoco pretendo haberlo alcanzado ya, ni tampoco soy perfecto, pero prosigo y sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Bueno, yo no sé si mi experiencia es como la que dijo Pablo, no estoy al nivel de Pablo, por supuesto, pero yo me siento así. Y cuando veo lo que está pasando en nuestro presente, cuando me pongo a pensar y a reflexionar sobre el año que nos tocó vivir, un año inédito, inaudito, imprevisible, inesperado, que pensábamos que algo como esto era algo que estaba destinado a ocurrir en el tiempo que se llama la Gran Tribulación o la Tribulación, y ahora lo estamos viviendo en vivo y en directo. Yo de cuando en cuando charlo sobre este tema y hago este comentario. Cuando yo en el año 1991 me fui a estudiar al seminario y hablábamos de los últimos días, del fin del mundo, estudiamos lo que la Biblia dice, los profesores nos decían que todas estas señales, calamidades, catástrofes, pestes, hambres y todo este tipo de cosas iban a ocurrir en el tiempo del anticristo. Iban a ocurrir en el tiempo de la tribulación o la gran tribulación. Que iba a haber un arrebatamiento, el Señor Jesús se iba a llevar a la iglesia y acá se iba a desatar el pandemonium, Satanás iba a bajar a la tierra, iba a ser un desastre con toda la gente, Dios iba a empezar a mandar cosas terribles desde el cielo, a castigar a toda la humanidad, el mundo se volvería un caos terrible, eso iba a durar 7 años y al final de los 7 años iba a volver el Señor Jesucristo en forma corporal, física, a establecer su reino y los creyentes volver con Él para reinar en la tierra. Bien, y todas las descripciones que se nos hacían, o cuando leíamos la Biblia, que dice todas estas cosas que vamos a leer ahora, que Jesús dijo que iban a acontecer, decíamos, bueno, eso es lo que va a pasar en el tiempo del fin. Eso es lo que va a pasar en el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, como algunos le llaman también. Y ahora lo estamos leyendo en los diarios. Algunas de esas cosas. Las estamos leyendo en los diarios. O sea, nuestros hermanos en Oriente lo vienen viviendo hace décadas, por no decir siglos. La iglesia cristiana en Oriente, ¿sí? en África, vienen soportando y viviendo tribulación, ¿sí? desde siglos. Lo que para nosotros es novedoso. Y esto en lo personal me hace replantearme algunas cosas y tratar de leer la Biblia y escuchar las palabras de Jesús como los discípulos la escucharon en ese tiempo. O sea, tratar de sacarme todo ese bagaje de cultura católica y de cultura evangélica, que los evangélicos arrastramos esta doble cultura. La cultura católica, porque éramos la mayoría católicos, y la cultura evangélica que tenemos ahora. No es fácil este ejercicio, pero es lo que vamos a intentar. En fin, vamos a hacernos preguntas hoy, vamos a tratar de entender cómo entendieron ellos y que Dios nos ayude para poder entender cuál es nuestra actitud, cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros en este tiempo. Bien, estamos en esta sección, Marcos capítulo 13, es la sección donde el Señor Jesucristo está sentado al borde del Monte de los Olivos. Es el final del día miércoles de la última semana de su pasión,
El viernes él va a morir, él sabe que va a morir, incluso ya sabe y se los anunció a los discípulos que el domingo iba a resucitar. Los discípulos no entendían ni jota de esto, no querían entender, no querían comprender porque en su mentalidad judía el Mesías no podía morir. El Mesías venía a destruir a los romanos, a destruir a todos los enemigos y a poner a Israel como la cabeza de las naciones, Jerusalén, la capital federal del mundo entero, y el Mesías, el gobernante mundial, y un tiempo de paz, tranquilidad, prosperidad y bienestar, sin diablos, sin pecados, sin enemigos de Dios y sin pecadores malvados. Esa es la expectativa de ellos, y Jesús les va a hablar a ellos. Este momento, esta conversación de Jesús con los discípulos es súper importante. Es el final de todo un día de enseñanza. Jesús estuvo ese miércoles enseñando todo el día en el templo. Después de todo ese día enseñando, él sale del templo y termina ese día de enseñanza allí pronunciando juicio sobre el sistema religioso del judaísmo, juicio sobre el templo, que era el lugar central del culto judío, de la religión judía, y también termina decretando o estableciendo, pronunciando juicios sobre la misma nación de Israel. Estas palabras están en el capítulo 13, versículo 2, donde Jesús le dice a los discípulos: ¿ven todos estos grandiosos edificios? Refiriéndose al gran templo de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Eso es un pronunciamiento de un juicio que va a venir sobre el templo, y el templo como el símbolo de una clase de religión que rechaza al Salvador, que rechaza a Jesucristo. Ellos salen del templo, cruzan el valle de Cedrón. Cedrón era un pequeño arroyo, un arroyito, un arroyuelo que estaba entre el monte del templo y el monte de los olivos. Suben la ladera del monte de los olivos y se sientan contemplando el templo que estaba de frente. Recuerdan que el jueves pasado les comenté que las grandes paredes del templo, el templo tenía una dimensión de 3 canchas de fútbol americano. Impresionante. Y las paredes exteriores estaban recubiertas de planchuelas de oro. ¿Te imaginas el amanecer? Mirar ese lugar no se podía mirar. Era un espectáculo glorioso, magnífico. Ahora, ellos están mirando el templo al caer la tarde. Está cayendo la tarde y esa era la vista que ellos tenían, mirando sentados Jesús con sus discípulos, mientras el atardecer caía, el templo se iba apagando. Toda una cosa, toda una metáfora, ¿no?, de lo que Jesús les acaba de decir en el versículo 2, que todo esto se va a terminar, todo esto se va a apagar, se va a consumir, no va a ser más. Entonces surge una pregunta, y es una pregunta en privado, porque dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, 4 de los 12, le hacen la pregunta a Jesús en el verso 3 al 4. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá eso? Lo que acabas de decir, cuando salimos del templo, que todo esto va a ser destruido. ¿Cuándo sucederá eso? Y la otra pregunta es la misma, una pregunta doble. ¿Y cuál será la señal de que todo esto está a punto de cumplirse? Porque si esto se va a cumplir, significa, ¿sí?, que va a haber una señal que nos va a dar a nosotros la pauta de que cuando todo esto se caiga, vos vas a establecer tu reino en la tierra. Vos vas a gobernar y nosotros vamos a gobernar con vos. Así que te pones a pensar un poco que los discípulos estaban con una adrenalina, porque ellos creían que esa semana el templo iba a ser destruido, el sistema religioso judío iba a ser destruido, Jerusalén iba a venir abajo y Jesucristo iba a fundar la nueva Jerusalén, un nuevo templo, un nuevo gobierno, una nueva era. Y los discípulos eran los amigos del capo, ¿se entiende? Eran los amigos del rey, del que iba a reinar. O sea, ellos estaban con el ánimo pum para arriba y querían saber cuándo. Cuándo no se la querían perder ni ahí. Eso era lo que más les interesaba a ellos, ¿no? ¿Cuándo iba a venir el reino de Dios a la tierra? ¿Cuándo iba a suceder eso? Y la respuesta de Jesús, que es la más larga, ¿sí?, o mejor dicho, la respuesta de Jesús es la más larga que ha dado hasta ahora
de todas las preguntas que se le ha hecho en su ministerio y que están registradas en los evangelios. Ahora, el punto central de la respuesta de Jesús, y espero no desilusionarte con esto, el punto central no son las señales, las catástrofes, las guerras, las pestes, el anticristo y la gran tribulación y todo ese tipo de cosas. El punto central de la respuesta del Señor a la pregunta de los discípulos, el punto central es que Él va a volver otra vez. Que Él va a morir en la cruz, va a resucitar al tercer día, va a ascender a los cielos, se va a sentar en su trono, pero que regresará por segunda vez para dos cosas: para juzgar a todos los que no creyeron en Él, que lo rechazaron, a todos los que escuchando el Evangelio no quisieron creer en Jesucristo, para juzgar a los pecadores. ¿Pecadores en qué sentido? A los grandes asesinos, a los grandes, no sé, malandros de la historia, no necesariamente. A ellos sí, por supuesto, pero va a juzgar al mundo por el peor de los pecados, que es rechazar a Cristo. Pisotear la sangre de Jesús es el peor pecado para Dios el Padre. Y no creer que Cristo es quien dijo ser, y no creer en su sacrificio, y no creer en su resurrección, es decir, en otras palabras, que lo que Cristo hizo no sirve para nada, que es una tontería, que no vale nada. Dios no va a perdonar eso, lo va a juzgar. Entonces Cristo vuelve para juzgar a los que no creyeron en Él y para establecer el reino de Dios en la tierra para toda la eternidad. Obviamente que en ese regreso está contemplada también la consolación de los creyentes, el consuelo para la iglesia cristiana y para los creyentes del Antiguo Testamento que creyeron en la venida del Mesías. No les dijo cuándo iba a ser esa segunda venida, no les dijo cuándo Él iba a volver, no se los dijo, pero les dijo qué esperar, qué era lo que ellos tenían que esperar, ellos y las generaciones de cristianos en el futuro, qué era lo que nosotros también teníamos que esperar. Él les dio un panorama de cómo va a ser vivir en el mundo entre su primera venida y su segunda venida. Eso es lo que Marcos capítulo 13, es un panorama de cómo va a ser vivir en el mundo para los cristianos, para los creyentes, entre su primera venida y su segunda venida. Ahora, ¿cómo puede Jesús hacer eso? ¿Cómo Jesús puede predecir cómo va a ser la vida en el mundo entre su primera venida y su segunda venida? Bueno, si Él es quien dice que es Dios hecho hombre, entonces ahí está la respuesta. ¿Por qué Él puede predecir con exactitud incluso, ¿no? Y es por eso estamos hablando de esto, por la exactitud de sus predicciones, por el cumplimiento de sus predicciones? Él solamente puede predecir los acontecimientos de la historia. Él puede predecir 2000 años de historia en un capítulo del Evangelio, porque Él es Dios, si no, no hay otra explicación. Y Dios conoce obviamente el futuro. Ahora, ¿qué tan exactas son sus predicciones? Porque si sus predicciones no fueran exactas, es una tontería estar hablando de esto, ¿verdad? Como hablan de las predicciones de Nostradamus, viste, que según como vos la leas, la interpretás como te parece, y según vos la interpretes la va a embocar en algún momento. Es como el horóscopo, viste. Vos lees el horóscopo y en algo te la emboca. Entonces, mirá el horóscopo, espectacular. Bueno, la razón por la cual estamos estudiando las palabras de Jesús, las predicciones de Jesús, es porque han sido exactas. Cuando Él en el versículo 2 dice que este templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra, pasaron 40 años apenas y se cumplió al pie de la letra. Tito, el hijo del emperador romano, sitió la ciudad de Jerusalén, la destruyó y destruyó el templo. Y masacró millares y millares de judíos que se habían rebelado contra el imperio romano. Entonces, ese futuro Jesús lo predijo, pero no solamente predijo ese futuro cercano, sino Jesús predijo el futuro que hoy es nuestro presente. Jesús lo predijo. Y básicamente, ¿qué fue lo que Él dijo con respecto a cómo iba a ser vivir en el mundo entre su primera venida y su segunda venida? Él básicamente les dijo a los discípulos estas palabras: no esperen que esto mejore. No esperen que el mundo mejore.
Y gente, es obvio que esto ha sido y es así. Es obvio. El mundo y la vida del mundo, en vez de mejorar, se ha vuelto peligrosa la vida del mundo, porque el mundo se ha vuelto un lugar desesperadamente peligroso. ¿O no? ¿O no es peligroso estar vivo hoy en este planeta? Bueno, siempre lo fue, nada más que ahora se está poniendo más intensa la cosa. Cada vez son más evidentes, cada vez que va pasando el tiempo, son más evidentes los efectos del pecado humano, de nuestro pecado. Y los efectos son evidentes sobre la humanidad, sobre nosotros, y son evidentes también sobre el mundo en el que estamos viviendo. No hay avances, más allá del tecnológico, no hay avances en la humanidad. No hay avances en lo social, porque en lo social estamos peor. No hay avances en lo moral, porque moralmente estamos peor. No hay avance en lo espiritual, porque espiritualmente estamos peor. No somos mejores que antes, no somos mejores que nuestros abuelos. No lo somos. No somos una generación superada. No. No somos mejores que nuestros abuelos, no estamos mejor que ni siquiera que nuestros abuelos, ni que decir de décadas o siglos pasados. Y Jesús predijo que iba a ser así, y así fue, y así es. Esto nos lleva a una conclusión, gente. La Biblia no es un libro de cuentos. Eso de que algunos critican la Biblia como un libro que está lleno de cuentos de hadas. La Biblia es el libro más realista que jamás vas a leer. Porque así como se predijeron las cosas, así las estamos viviendo nosotros hoy en día. Bien, volvamos a Marcos capítulo 13. Le preguntaron a Jesús cuándo se cumplirán estas cosas. Y un resumen de lo que hablamos el jueves pasado, del versículo 5 al versículo 13, podemos resumirlo en estas palabras de Jesús. ¿Cuándo se cumplirán estas cosas? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las señales de tu venida? Bueno, engaño religioso. Va a haber engaño religioso. Segundo, inestabilidad política y social. Guerra y rumores de conflictos. Desastres naturales, terremotos, inundaciones, tornados, tsunamis, etc. Desastre alimentario. Habrá hambres en el mundo, o sea, en diferentes lugares. Y desastre epidemiológico. Pestes, plaga, dice el texto bíblico, pandemias. Todas estas cosas suceden, obviamente, no son cosas que suceden ahora, han estado sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad, pero ha habido una intensificación desde hace 2000 años a este punto. Y estas cosas son de esperarse que sucedan. Ahora, lo que Cristo les dice que en medio de este contexto, ellos lo que tienen que esperar, los cristianos, los discípulos, tienen que esperar persecución. Habrá persecución. Ahora, habrá persecución en el corto plazo, porque los judíos te van a perseguir. Jesús dijo, los van a llevar a las sinagogas y los van a perseguir y juzgar y torturar. Los judíos los van a perseguir, cosa que vemos en Hechos de los Apóstoles. Persecución a corto plazo. Los no judíos, los gentiles, los van a perseguir. Cosa que se ve, por ejemplo, en el ministerio de Pablo, ¿sí? Y cosas que se ve hoy también, ¿no? Como hablamos al principio. Los musulmanes matando 13 cristianos por día en el 2020. Y también Jesús les advierte acerca de la persecución o el rechazo de tus propios familiares. Eso Jesús lo describe con detalle, que nuestros parientes, nuestros familiares, por más amorosos que sean y por más que nosotros los amamos, basta que nosotros manifestemos fidelidad a Cristo, lealtad a Cristo y le entreguemos nuestra vida a Cristo para que nuestra propia familia sean los primeros que se burlen, nos rechacen, nos carguen o se opongan, se resistan o en alguna manera sean hostiles para con nosotros. Le sucedió a ellos, ha sucedido a lo largo de la historia, sucede hasta el día de hoy. Ahora Jesús les dice algo, hay una frase muy particular de Jesús que dice que eso es apenas el comienzo de los dolores de parto. Estas son leves contracciones, como le pasa a una mujer. Cuando empiezan las contracciones son leves y espaciadas. Pero la cosa, para el final,
cuando está por dar a luz, ya las contracciones son más intensas, son menos espaciadas, son más, no sé cómo decir, intensas, me sale la palabra, la única que me sale, son más intensas, es una tras de otra y son insoportables. Bueno, Jesús lo que les está diciendo que esto comienza ahora y esto va a ser así y esto es apenas el principio de lo que ustedes van a vivir como cristianos mientras yo regreso por segunda vez, mientras yo vuelvo. La vida en el mundo para ustedes va a ser así. Y a medida que nos acercamos más al regreso del Señor Jesucristo, a la segunda venida de Cristo, esto se va a poner más caótico y más difícil. Ahora estamos en la parte, verso 14, el tema de hoy, la parte de la sección que nos toca hablar hoy. No voy a entrar en mucho detalle. Dice el versículo 14, ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lee, que lo entienda. Entonces, Jesús está hablando acá de una bisagra en la historia del fin, o en la historia de la tribulación que va a ocurrir en el mundo sobre los cristianos entre la primera venida y la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando vean el horrible sacrilegio, o sea, en el lugar donde no tiene que estar. Y el verso 19 lo llama, que eso, después de eso que vean ustedes, ahora vamos a ver qué es eso, porque ese evento dispara lo que dice el verso 19, dispara días de tribulación como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. O sea, después de este acontecimiento, de este evento que yo te voy a describir ahora, ¿sí? Si ustedes pasaron tribulación, la que se va a desatar ahí va a ser mayor todavía, como la que nunca se experimentó en el mundo desde el día en que Dios creó el planeta Tierra. O sea, Jesús está hablando de un evento disparador de la intensificación de la tribulación. Y Jesús describe acá una serie de eventos que son eventos que no tienen paralelo en la historia de la humanidad. Son eventos que no son comparables con lo que ha acontecido en la historia humana. Un ejemplo, la pandemia que estamos atravesando ahora. Cuando comenzó la pandemia, lo primero que muchos hicimos es, y los periodistas también, esto se vio mucho por televisión, es buscar en la historia lo que pasó en otras pandemias. Entonces nos enteramos que hubo una peste negra, nos enteramos de la gripe española, nos enteramos de la peste del SARS no sé cuánto, la peste aviar, la pandemia de la gripe de los cerdos, del SARS no sé cuánto, etc. Y otras pandemias a lo largo de la historia, epidemias y pandemias. Entonces dijimos, esto es lo que pasa cada 100 años, cada 500 años, cada 1000 años, ocurre en el mundo una pandemia como esta, ¿sí? Porque ya pasó en el siglo V, ya pasó en el siglo XV y ya pasó al principio del siglo XX con la gripe española. Claro, el punto es que esta pandemia ya va durando, va para el año, ¿no? Ya perdimos la cuenta, va para el año. Eso nunca ocurrió con las otras pandemias. Que yo tenga información, no ha ocurrido. O sea, acá tenemos más o menos una idea de lo que Jesús les dijo a los discípulos que iban a ocurrir. Que las cosas que van a empezar a ocurrir no tienen paralelo con el acontecimiento de la historia. No vas a poder mirar en la historia para tener una idea de cómo pararte ante esta situación que a nosotros nos toca enfrentar en este tiempo. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Que la vida en el mundo entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Cristo, para los creyentes, y no va a ser fácil. Este periodo va a ser doloroso, dice el Señor Jesucristo, se va a intensificar, se va a poner más difícil a medida que a medida que Él va a volver, ¿sí? Y que el dolor, o vivir en este mundo doloroso, va a aumentar a niveles que no lo hemos imaginado, como nos pasa ahora. Ejemplo, los engañadores, las falsas religiones y la idolatría, va a explotar. Va a explotar, va a ser paralelo a la pandemia del COVID-19, vamos a tener una pandemia de charlatanes, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos líderes religiosos, falsos mesías, falsos salvadores, falsas religiones, y la idolatría va a aumentar
exponencialmente. Conflictos armados. Los conflictos armados, desastres naturales en el planeta y la atmósfera, hambre, pandemias, persecución, hasta el martirio de los cristianos. Cosas que estamos viendo hoy. Escuchen, cuando les dije al principio, este dato estadístico, 13 cristianos fueron asesinados por su fe en el año pasado, por día. 13 cristianos por día murieron por ser cristianos en el año 2020. Eso te habla de la cifra récord de personas que mueren por su fe cristiana, más personas que la que han muerto a lo largo de la historia de los primeros mártires. La cantidad de cristianos asesinados por su fe en estas últimas décadas ya ha sobrepasado, pero hace mucho, la cantidad de martirios de cristianos en el siglo I hasta el siglo III. Todos conocemos la persecución y la palabra martirio, nos acordamos los mártires, el circo romano, los leones, siglo I hasta el siglo III, ¿no? de este tiempo, de esta era. Pero las muertes que han ocurrido en este último siglo, apenas siglo XX, ¿sí? Han sido totalmente mayores en cantidad, han sobrepasado, ¿sí? El martirio de los cristianos es pandémico también. Será una época de destrucción, dice el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, Apocalipsis capítulo 12, verso 12 nos da una idea. Dice, pero hay de los habitantes de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido sobre ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. O sea, Satanás y los demonios desatados en la tierra. ¿Y quiénes son los responsables absolutos del mal con colaboración nuestra? Primero, entonces, el evento. Jesús nos dice cómo saber que la tribulación ha comenzado. Versículo 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces se desata la cosa. Ahora, el que lee entienda. Jesús está diciendo acá que Él está diciendo algo. Él sabe que se va a escribir. De hecho, quedó escrito. Mateo lo escribió, Marcos lo escribió, Lucas lo escribió. Y Él está diciendo que va a ocurrir un acto de sacrilegio y que eso va a marcar el punto crucial del comienzo de la intensificación de la tribulación sobre los cristianos. Ahora bien, tradicionalmente un sector amplio de la iglesia cristiana, bueno, no tradicionalmente, desde el 1830 hasta acá, la iglesia cristiana ha interpretado, este sector de la iglesia cristiana, hemos interpretado este acontecimiento como algo futuro. El anticristo va a aparecer en un momento y va a profanar el templo de Dios. Templo que va a ser reconstruido en el tiempo de la tribulación. Los famosos 7 años de la tribulación después del arrebatamiento de los cristianos en la iglesia. El punto es este, que después que Jesús dijo estas palabras, en el año 39 después de Cristo, o sea, apenas 7-9 años de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, el emperador Calígula se declaró Dios a sí mismo, se declaró divino a sí mismo y pretendió profanar el templo en Jerusalén para que le ofrezcan un sacrificio a él. Para los cristianos de ese momento, para los discípulos, ¿qué piensan ustedes que en ese momento los discípulos pensaron? Che, pará, esto lo escuchamos. Esto que está pasando acá, que este tipo, el emperador de Roma, se cree que es Dios y quiere que le ofrezcamos un sacrificio en nuestro templo judío, esto Jesús ya lo dijo. Esta es la abominación desoladora de la que habló Jesús. Es lo mismo que predijo Daniel en el año 600, ¿sí? 580 y pico antes de Cristo, que se cumplió en el tiempo de Antíoco Epífanes, siglo II antes de Cristo, que lo quiso hacer lo mismo en el templo de Jerusalén, sacrificar un cerdo. De hecho lo hizo. Antíoco Epífanes, el rey de Siria, Seleucida, sacrificó un cerdo. Esto fue en el siglo II antes de Cristo y todos en ese momento interpretaron que ese era el cumplimiento de la profecía de Daniel. En el año 39, cuando Calígula pretende que le hagan un sacrificio a él porque él era Dios, en el templo de Jerusalén los judíos, los discípulos, volvieron a leer las palabras de Jesús.
Y escuchen, en el 70 después de Cristo, los romanos lo hicieron. Porque Tito, el hijo del emperador Vespasiano, sitia la ciudad de Jerusalén, con el tiempo destruye la ciudad, masacra a los judíos y profana el templo, ofreciendo sacrificios a los dioses romanos. ¿Qué creen que interpretaron los discípulos de ese tiempo? Ellos interpretaron el cumplimiento de esta profecía de Jesús. Yo sé, vos vas a decir, no, pero no es así, pastor, porque el anticristo, el arrebatamiento de la iglesia, no voy a negar, no estoy negando eso. Lo que te estoy diciendo es que estamos haciendo el ejercicio que te dije al principio. Para los que entraron tarde, les recomiendo ver introducción. Porque al principio que te dije, vamos a tratar de leer las palabras de Jesús como si fuéramos los discípulos en ese tiempo. Ellos no tenían ni idea de algo llamado iglesia. Ellos no tenían ni idea de algo llamado arrebatamiento, de algo llamado anticristo, gran tribulación, pretribulación, posttribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra. Ellos no tenían idea. Ellos interpretan las palabras de Jesús en su propio contexto cultural. Y en otras palabras, y esto es importante, ¿qué sentido tenía que Jesús a la pregunta de ellos le conteste de cosas que van a pasar cuando ellos ni iban a estar vivos? ¿Qué sentido tenía esta respuesta de Jesús de que allá después del 2020, ¿viste?, iba a aparecer el anticristo? O sea, ¿qué sentido tiene esta respuesta si Jesús estaba diciendo eso para los discípulos en ese momento? ¿Qué sentido tenía para ellos? Es una pregunta, ¿ok? No estoy afirmando nada, pero es una pregunta que creo que nos tenemos que hacer. Entonces Jesús lo describió de esta manera, ¿no? Va a pasar algo que va a desatar la intensificación de lo que él llama la tribulación. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrificio, donde no debe estar el que lee, el que lo entienda, Jesús sabía que lo iban a leer. Cuando esté ocurriendo, lo iban a leer. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no baje ni entre en casa para llevarse nada. Les está hablando a ellos. Va a pasar esto y ustedes tienen que reaccionar de esta manera. Y el que esté en el campo no regrese a buscar su capa. Y hay de las que estén embarazadas y amamantando en aquellos días, oren para que esto no suceda en invierno. Es muy difícil salir disparando en Palestina en invierno porque llueve mucho y los caminos son intransitables. Porque serán días de tribulación y vas a necesitar huir rápido. Entonces, orá que no sea en invierno, lo cual explica que no hay un tiempo determinado, o Jesús no lo sabía, donde iba a ocurrir su segunda venida. Entonces, oren para que no sea en invierno, porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor le hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos, falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Cosa que no es posible. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Y acá esta palabra es clave. Jesús los está previniendo. Tengan cuidado. Porque cuando pasen estas cosas, ustedes no hagan esto. Hagan esto. Entonces, reacción. Tengan cuidado. Jesús le está diciendo a los discípulos, tengan cuidado. Ahora, le está diciendo también a todos los discípulos, a todos los cristianos, desde su primera venida hasta su segunda venida. Tené cuidado. O en otras palabras, cuida tu vida espiritual. Si me preguntás ahora cuál es el gran riesgo que los cristianos de este tiempo están enfrentando, el peligro es el descuido de la vida espiritual. Al principio de la pandemia todos decían, qué lindo, ahora cada uno estamos en casa, ahora podemos estar en familia, tenemos tiempo para la familia, tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para leer la Biblia, tenemos tiempo para estudiar, tenemos tiempo para mandar mensajitos espirituales. Dígame la verdad, ¿oraste más que antes? ¿Leíste tu Biblia más que antes? ¿La estudiaste más que antes? ¿Le predicaste a las personas más que antes? Y no hace falta que me diga la respuesta.
Porque yo también tuve que luchar en todo este encierro por mantenerme vigilante en mi vida espiritual, por mantenerme despierto en mi vida espiritual. Y eso que me toca ser pastor. Capaz que eso también me empujó bastante, porque obviamente tengo que ayudar a otros. Entonces yo no podía darme el lujo de enfiacarme, hacer fiaca espiritual. Pero el descuido en la vida espiritual de multitud de creyentes durante estos meses también es una pandemia. Y a los cristianos que les está costando retomar su vida espiritual, no hace falta ni que te lo diga. Porque vos sabés por vos mismo, por vos misma, de lo que te estoy hablando. De lo que está costando retomar la vida espiritual. O mejor dicho, volver a estar, ¿sí?, entusiasmado en tu relación con Cristo. Volver a estar animado en tu relación con Cristo. Volver a tener un caminar fresco, nuevo, en tu andar con Cristo, en tu comunión con el Espíritu Santo. De tener tu mente más abierta a la revelación de la palabra de Dios, de la Biblia, a tener más hambre de aprender más de la palabra, más deseo y anhelo de predicar el Evangelio y dar testimonio de Cristo, de lo que Cristo hizo en tu vida, cuando te cambió, cuando te salvó. ¿Estas cosas están ocurriendo en la mayoría de creyentes? La respuesta es no. No en nuestro contexto, porque las iglesias cristianas que están soportando verdadera persecución, te puedo asegurar que esos hermanos viven en el fuego del avivamiento, porque no les queda otra opción. Sin embargo, a nosotros nos cabe esta advertencia de Jesús: tengan cuidado de su vida espiritual. Yo me temo que muchos están descuidando para mal su vida espiritual, como Jesús en Mateo capítulo 25 lo advierte con la parábola de las 10 vírgenes o con la parábola de los talentos. ¿No? Las vírgenes se durmieron. En la parábola de los talentos, el que tenía que ser fiel en administrar lo que su amo le había dado, lo guardó, lo encerró, ¿sí? Se lo guardó para cuidarlo para sí mismo, se lo guardó y terminó perdiendo. Entonces, verso 15, el que esté en la azotea no baje ni entra a su casa para llevársela. ¿Esto qué significa? Los que estén en el campo no vuelvan a su casa a buscar ropa. ¿Qué significa? Que si estás apegado a las cosas materiales que hay en tu casa, es un problema para tu vida espiritual. Si estás apegado a lo material, es un problema para vos como cristiano vivir en este tiempo donde se acerca la venida del Señor. Porque las cosas se van a poner más difíciles, ¿sí? Y si vos estás apegado a las cosas materiales y a tus posesiones materiales, que no son malas en sí mismas, ahora las cosas son para usarlas, no para amarlas. Y Jesús le dice, cuando vean que esto se intensifica y se pone feo, ¿sí? Ok, no estés apegado a lo material, porque tenés que estar dispuesto aún a sacrificarlo con tal de ser fiel a Cristo. El versículo 17 dice, ay de las que estén embarazadas y amamantando en aquellos días. A ver, gente, no ha habido ni va a haber un tiempo más difícil para criar hijos que el tiempo de la tribulación en el que estamos y en el que viene. No hay tiempo más peligroso para criar hijos, más duro. Yo te digo la verdad, oro por mis hijas y oro por mis nietos, aunque tengo uno, pero oro por todos ellos y por los hijos de ellos, porque no va a ser fácil criar hijos en los tiempos que vienen. Cuando los tenés que mandar a la escuela y donde le van a llenar la cabeza de un montón de perversidades y maldades y engaños y mentiras que nosotros los cristianos, para nosotros los cristianos, inaceptables. Inaceptables. No va a ser fácil, por eso Jesús lo está advirtiendo. Y en el verso 18 dice, oren para que esto no suceda en invierno. O sea, alguien dijo alguna vez, que no te agarre frío. Este tiempo no te agarre frío. Alguien lo dijo de esa manera, como espiritualizando un poco este texto. Ahora, la impresión da que va a ser un tiempo de urgencia, y en la urgencia vos tenés que correr, tenés que disparar. Bueno, acá no habla de escapar en el sentido de la cobardía, que escapas por tu vida, sino que está hablando lo que él había dicho Jesús en Mateo 10:23, cuando te persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, Jesucristo, regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades
de Israel. Jesús le está diciendo que antes de su segunda venida ellos van a ir predicando de ciudad en ciudad. Los cristianos, cosas que hacemos los cristianos, ¿verdad? ¿O no? No hacemos eso. Y cuando vamos a una ciudad y nos tiran cascote, ¿qué hacemos? Salimos de ahí y vamos a otra ciudad. Lo estamos haciendo, estamos cumpliendo la profecía. Hechos 16:40 tenemos un ejemplo. Entonces Pablo y Silas, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron a otra ciudad a seguir predicando. Salieron de la cárcel, se juntaron con los hermanos, le dieron ánimo: muchachos, aguanten, sigamos firmes, Cristo ya venció, y siguieron a la otra ciudad a predicar, preguntando a dónde quedaba la cárcel. El capítulo 14, versos 5 al 7, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Licaonia. Cuando Pablo supo que estaban preparándose para darles una paliza y para apedrearlos, dispararon de la ciudad y se fueron a toda la región circunvecina alrededor, y allí predicaban el evangelio. En otras palabras, Jesús está diciendo que el tiempo de la tribulación va a ser un tiempo propicio para la extensión del evangelio. No estamos escapándonos, estamos cumpliendo con nuestra misión. Y aunque esto se ponga fácil, no vamos a dejar de predicar lo que predicamos, de hablar y dar testimonio de lo que sabemos y que conocemos. Jesucristo es el Señor, que vino y murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó el tercer día de entre los muertos y vuelve por segunda vez a traer su reino a la tierra. Y gente, el Señor, acá esto viene a ser la reacción que tenemos que tener los creyentes en tiempos difíciles, en tiempos de tribulación. Tercero, y este es el tercer punto, Jesús le va a hablar de la protección con la cual los creyentes iban a contar y podemos contar nosotros. Verso 20, el 19 dice que la cosa va a ser muy horrible, por lo que ves, el panorama va a ser muy horrible, pero dice el verso 20: de hecho, a menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero por el bien de los elegidos, Él ha acortado esos días. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Acá está diciendo el Señor que el fin va a terminar cuando Él dice. No se va a terminar por el calentamiento global. No se va a terminar porque Amnistía Internacional dice que si se mueren todas las ballenas se va a terminar el mundo. No se va a terminar por la contaminación ambiental. No se va a terminar porque Trump, antes de dejar el gobierno, va a apretar el botón rojo y va a explotar el mundo con la bomba atómica por todos lados. El fin no va a ser cuando las potencias mundiales se agarren a tiros y revienten el planeta. No, gente. Los días de tribulación, Dios los va a cortar. Y el tiempo que debería durar va a ser menor. Va a ser menos tiempo. ¿Ok? Sí, vos me dirás, ya hace 2000 años. Bueno, a ver, 2000 años habla de la paciencia de Dios para con los pecadores, porque Él está esperando que se arrepientan para que ninguno se pierda. Así que valoremos estos 2000 años y contemplemos la paciencia de Dios, paciencia que nosotros disfrutamos. ¿Ok? Ahora, no va a durar, ¿sí?, 2000 años más, aparentemente. El Señor dice: cuando esto se ponga difícil, Él va a cortar el tiempo y vendrá el fin. El Señor volverá. El fin va a ser cuando Él dice que es el fin. ¿Ok? Así que no es la luna roja, no es el eclipse de la luna, el mes de los judíos y el calendario hebreo y que la señal de Shavuot y que esto y que lo otro. El fin va a ser cuando el Señor diga que es el fin, y lo va a cortar el tiempo de la tribulación y de esta persecución. Lo va a cortar por amor a los elegidos. Y lo tiene que cortar, ¿sabes por qué lo tiene que cortar? Porque si no, no queda nadie en el planeta. Porque ahí se va a cumplir la profecía de los teóricos de la evolución. Porque los teóricos de la evolución, ¿qué dicen? Que el ser humano va a su autodestrucción. Bueno, si Dios no interviniera, eso va a suceder. Pero Dios dijo que esto no termina cuando el hombre quiere. Esto termina cuando Dios quiere. Acá no hay autodestrucción. Dios va a destruir el mundo que conocemos y a crear cielos nuevos y tierra nueva para sus hijos. Y si el Señor, dice, no acortara, no quedaría nadie para el tiempo del reino. O sea,
está hablando específicamente acá que el Señor tiene que acortar el tiempo porque si no, no queda nadie en el mundo y el reino de Dios cuando venga tiene que haber alguien. Obviamente tiene que haber alguien, su pueblo que lo está esperando y algunos pecadores que sí van a tener una oportunidad en ese tiempo de tribulación de escuchar el Evangelio. Apocalipsis habla de eso, de un ángel que va a estar predicando el Evangelio eterno. En Apocalipsis 11:18, y voy terminando, dice que el juicio va a venir, las naciones se han enfurecido porque ha llegado su castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos, a los que temen tu nombre. Claramente, la venida del Señor es para juicio, para a los que no creen, y es un tiempo de recompensa, consolación, refrigerio para los profetas, los que predicaron el Evangelio, y para los santos, para los creyentes de Dios, los que temen, respetan, honran el nombre de Dios, grandes y pequeños, vos y yo que entramos en los pequeños, y viene el Señor para destruir a los que destruyen la tierra, porque este planeta es de Él. No le pertenece a nadie más, no le pertenece a Bill Gates, no le pertenece a Soros, no le pertenece, ¿sí?, a Planned Parenthood, no le pertenece a la Cámpora, ¿ok? Este mundo le pertenece a Dios y el Señor Jesucristo volverá para destruir a los que destruyen el planeta de Dios. Pero en todo esto, Él va a proteger a los que somos de Él. Él nos va a proteger, nos va a cuidar. Entonces, a ver, ¿cuándo? Porque esta es la pregunta que todos queremos saber la respuesta. ¿Cuándo sabremos que de verdad va a venir el Señor Jesucristo? Esta es la pregunta del millón. Yo voy a leer lo que dice el texto bíblico. Verso 24 al 26 de Marcos 13. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, después de este tiempo, que ya van 2000 años, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, no es un eclipse, ¿ok? Las estrellas del cielo caerán, las potencias que están en los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Cuando Cristo vuelva a la tierra, su presencia y su gloria va a eclipsar a las potencias de los cielos. Las nubes, el sol, la luna, las estrellas, los astros del universo serán eclipsados, colapsarán ante la misma presencia del Creador del universo, de Cristo Jesús el Rey. Pero ¿cómo sabemos cuándo va a venir? Apocalipsis 1:7 dice, así que esto te tiene que dar tranquilidad. Dice Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá. Cuando Él vuelva, no va a volver en privado, ¿ok? Todo ojo lo verá, tus ojos lo van a ver. Si sos creyente, como en la canción del principio, cara a cara vas a verlo, vas a ver a tu Jesús y te vas a alegrar y gozar con Él por toda la eternidad. Si no crees en Él y lo rechazaste y rechazaste su evangelio, te vas a encontrar con Él cara a cara para tu propia condenación y castigo. Dice, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Así que tranquilos, porque todos lo vamos a ver. No hay que andar buscando señales, a ver cuándo ni cómo. No, todo ojo lo va a ver. Mateo 24:27 dice, como el relámpago que viene del este y destella hacia el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. Y Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles cosas? Las que estamos viviendo nosotros ahora y que los cristianos estamos viviendo desde la primera venida de Jesús. Miren y levanten la cabeza. Cuando ven que esto se intensifica, cuando ven que la cosa se pone peor, miren bien y levanten su cabeza. Gente, es tiempo de mirar para arriba. Es tiempo de mirar, como dijo Pablo en Colosenses capítulo 3, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es tiempo de mirar a Jesucristo. Es tiempo de mirar al Salvador, que va a venir a juzgar. Y es tiempo de mirarlo a Él como tu Salvador personal hoy, ahora, de que arregles tus cuentas con Dios por medio de Cristo, que murió en la cruz por tus pecados, que derramó su sangre para limpiarte, para salvarte, para que cuando Él regrese a establecer el reino de Dios, vos seas parte de ese reino en esta tierra. Y en vez de tener que ir al sufrimiento y la condenación eterna para siempre, puedas entrar al reino de Dios, al gozo, la felicidad
y la vida eterna, y valga la redundancia, para siempre, donde no habrá más llanto ni angustia, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá problemas, preocupaciones, ansiedades, enfermedades, y donde el mismo Señor Jesucristo va a enjuagar cada una de nuestras lágrimas, si nosotros permanecemos fiel hasta el final. Miren y levanten la cabeza, porque su redención, tu redención y la mía, si sos creyente en Cristo, está cerca, está más cerca que nunca. Y en vez de decirte, prepárate, porque Cristo viene pronto, viene ya, prepárate para irte con Él, a mí me gustaría decirte, como le dijo acá el Señor, prepárese, tené cuidado, no te duermas, levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza. Son tiempos difíciles, son tiempos duros, no se va a poner mejor. No se va a poner mejor. La única salvación está en Jesucristo. Él es el único refugio que vas a encontrar en este tiempo y en los tiempos que vendrán. Y este Cristo que es ofrecido hoy como tu Salvador y como tu refugio, es el que volverá, como lo prometió, por segunda vez para reinar en la tierra. Y los cristianos, los creyentes verdaderos, reinarán juntamente con Él. Pensalo. Dios te bendiga mucho. Compartí este mensaje con tus contactos de Facebook. Quizás ellos necesiten también escuchar estas palabras. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar en la próxima. Chao.